Esto es una producción del pipila.mx. El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Oh, isn't it cute? Has it got a name, Dad? Yeah, Mogwai. What? Mogwai. I don't know, it's some Chinese word. I just call him Gizmo. He seems to like it. Comenzamos. ¿Quién empieza? Coraline, empezaste tú. Amigos y amigas y amigos del Hubiera Podcast, bienvenidos a un episodio más de El Hubiera Podcast. Soy brillante. Realmente ustedes podrán ver cómo sale humo de mi cerebro por mi capacidad intelectual y de armar discursos. Bienvenidos a un episodio más del Hubiera Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Muchísimas gracias podescuchas. Muchísimas gracias pipila.mx por darnos la oportunidad de estar aquí. Y muchísimas más gracias a mi hermano porque a él se le ocurrió la idea y porque me acompaña cada semana estando aquí presentes en las instalaciones del pipila.mx. Hermano Arturo Mena, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Hugo, queridos podescuchas, muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos estén escuchando, también a todos nuestros amigos del Pipila MX, pues nuevamente aquí estamos reunidos una semana más, justamente para hablar y tratar de hacer estas deconstrucciones de algunas películas que marcaron pues la infancia o juventud, adolescencia de algunos de nosotros. Y por ejemplo, en el caso de esta película que se estrenó justamente el año de mi nacimiento. Exactamente. Tengo recuerdos muy vividos de la premier. Ay, mamá, espérate, deja que empiece. Sí. Qué imagen tan incómoda acabo de crear en mi cabeza. Y pues sí, esta película se estrena en 1984. Es una producción de Steven Spielberg. Él es el productor ejecutivo. Es una película que pudiera, si la hubieran dirigido con algún otro toque, pudiera haber pasado por una película de terror. Desafortunadamente o afortunadamente, la cinta es dirigida con un toque infantil y humorístico y por lo tanto no procede a asustar, al menos que seas un niño. Ahí sí tal vez te puede provocar un poquito de inquietud y resquemor, pero no, realmente no es una película muy divertida, muy amena, como ese programa que acaban de cancelarme en Spotify de música amena con Hugo Mena por los derechos de autor. siempre no pudo proceder. Sí, no procedió el programa, pero me divertí mucho haciendo esos dos programas. Okay. Estamos aquí, vamos a hablar esta semana de Los Gremlins. Gremlins, película de 1984 y que vamos a deconstruir el día de hoy sin ningún tipo de talento literario. Ok, que por ejemplo, justamente como lo mencionábamos en un principio cuando íbamos a empezar a hablar del programa, esta película pues se está lanzando justamente así. Vamos a empezar con una serie de películas con temática ahora decembrina. Y en el caso de Gremlins, aunque la cinta está ambientada justamente en esta temporada de diciembre, pues cabe recalcar que su estreno fue un estreno de verano para intentar competir con la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Qué interesante que resulta el ego de Steven Spielberg, porque Indiana Jones es de él y su misma película iba a competir. Una película en donde él pone el dinero y que pues al final del día él iba a llevarse todas las ganancias de ambas producciones. Dices, Dios, ¿no tienes suficiente dinero ya? No, parece un ratoncito que ya lanzó su plataforma aquí en México. Sí. Ahora que por ejemplo parte de esto que hablamos de las producciones que se dieron, pues empieza con un buen presupuesto, un presupuesto que ya hemos hablado en varias cintas como que de esta época, que son 11 millones, como que yo recuerdo que todas las que hemos hablado ahorita en la década de los 80s han estado rondando como que ese presupuesto. Entonces, el presupuesto de esta cinta fue de 11 millones. Obviamente, gran parte de fue los efectos especiales para crear justamente a las criaturas. Los animatrónicos, porque de hecho son increíbles porque se ven muy bien porque son muñecos. Y muy pocos efectos especiales son creados por computadora en esta cinta. Exactamente.
Y ahora, por ejemplo, bueno, una de las partes en donde vimos un reciclaje en esta cinta es que si ustedes ponen atención, la parte donde está el centro de la ciudad, cerca de donde está el banco donde trabaja nuestro actor principal, Ajá. es el área de Volver al Futuro, donde está la torre del reloj. No me había fijado, no me había percatado yo de eso, pero no lo dudo bastante. De hecho, si le prestan atención, es una cinta que me gustaría, ahorita vamos a aprovechar el internet y nuestra conectividad al mundo exterior que nos dan nuestros celulares para investigar cuál fue el presupuesto de Indiana Jones, por ejemplo, porque 11 millones sigue siendo un presupuesto muy bajo. Y ahorita que mencionas eso, se demuestra que entonces hicieron lo más posible para explotar al máximo el poco presupuesto que tenían. Porque, sí, estoy de acuerdo, tener unos animatrónicos no es nada barato, pero no es estarlos metiendo generando cada escena, que genera el fotograma cada escena. Simplemente es hacer utilizar el animatrónico que ya habían hecho para esta película. Que ahora, por ejemplo, yo así que tenga el recuerdo de cuándo fue la primera vez que vi esta cinta, sí fue por ahí de principios de los 90s. Recuerdo que tenía entre 5 o 6 años la primera vez que vi esta película y justamente ayer que la estaba disfrutando con mis hijas, les digo, fácil, tiene 20 años que no veía esa película. Muy bien. Yo no hubiera dicho el tiempo que llevo sin ver esa película, porque no sé si se vea, traigo mis canas aquí. Y ya, de hecho, la próxima semana ya me va a poner talco para... Ya. Y voy a hablar en el programa. Sí, estimados amigos Ya del te vas Hubiera a creer Podcast. Ignacio López Tarso, ¿no? Exactamente, Sí. voy a estar aquí hablando de cine como todo un experto gracias a mis canas. Pero ya busqué el dato de Indiana Jones 2 y el presupuesto fueron $28 millones. Estamos hablando de más del doble del presupuesto que tuvo Gremlins. Entonces, sí sigue siendo un presupuesto relativamente bajo para una película de una producción que competía en los estrenos del verano, que son esos presupuestos que son, hoy en día ya son monstruosos, ¿no? Ajá, ya sí, es ya mucho es más una elevado. cosa. Pero $28 millones invirtió la industria cinematográfica en Indiana Jones, mientras que Steven Spielberg, junto con otros 2 productores, invirtieron solamente $11 millones y se nota. Ahora vamos a ver esa parte, si tú todavía tienes por ahí el dato, ¿cuánto fue lo que recaudó? Porque Gremlins son 153 millones, estamos hablando de que son pues casi 15 veces. Ok, sí, en esa proporción sí le ganó. Pero Indiana Jones recaudó $211 millones en su taquilla internacional, y estamos hablando de que son cerca de 190 millones de ganancia. Sí, no, obviamente, ya hablando del dinero total, ganó más, pero en proporción, por la inversión, sí, ganó más Gremlins. Y estamos aquí reunidos, ya para no irnos más allá con datos curiosos de esta cinta, estamos aquí reunidos para hablar de la deconstrucción de Gremlins, esta cinta de 1984, y que tiene por ahí un escritor. Ahorita ya cuando volvamos a retomar los datos curiosos de esta película, voy a hablar un poquito del director y del escritor de esta cinta, que sí han trabajado en muchas más cintas y cintas más interesantes, que siguen siendo, de una vez lo digo, Goonies. No sé si has visto esta película, Los Goonies. Sí. El director y el escritor de esta película trabajaron también en Goonies, y se nota, porque de hecho pareciera que Steven Spielberg es como que de estos directores que dice, bueno, yo te tengo confianza, pues vente, vamos a trabajar. Que más o menos ahí también tiene que ver con el hecho de que Steven Spielberg quiso hacer esta película de Twilight Zone, la dimensión desconocida. La dimensión desconocida la quiso hacer. Ahí tuvo unas situaciones fatídicas. Les recomiendo que investiguen la historia de Twilight Zone, la película, en donde desafortunadamente perdió la vida el actor principal de una de las secuencias y 2 niños menores de edad, y que, bueno, a partir de ahí surgieron muchísimas leyes para el trabajo de niños en el cine. Fue muy lamentable. Yo creo que por ahí tuvieron que ver, por ahí se conocieron, o ahí participó también el mismo director, participó en la película y en capítulos de La Dimensión Desconocida. Ahí nada más como dato curioso. Ahora que, por ejemplo, justamente ayer que la estaba viendo, hay una parte en donde, por ejemplo,
el de este que es como maestro, Ajá. cuando hace que le saca sangre a nuestro amiguito, al que tiene él prisionero. Ajá. Cuando ya se transforma, hace la metamorfosis al gremlin. Ajá. La parte en donde lo está buscando y le da la manzana, Ajá. sí te saca, a mí sí me sacó como un pequeño salto. Y justamente recuerdo que cuando era niño, la primera vez que vi Gremlins, no la vi de principio a fin. Ajá. Recuerdo que estábamos en la casa de mis abuelos, Ajá. la estaban viendo mis tíos en este famoso formato beta. Ajá. Y por ejemplo, yo recuerdo que llegué a la parte en donde los gremlins salen de sus capullos y empiezan a hacer los destrozos en la casa del personaje principal. Entonces, yo recuerdo que sí me dio miedo. Ajá. La primera vez que vi esta película, sí, siendo un niño como de 5 o 6 años, sí me dio un poquito de miedo el ver la figura de los gremlins. Y ya después pues ya la empiezas a ver de principio a fin y como que sí se me quitó. Y aquí es en donde venía justamente este primer hubiera que tú sin querer involuntariamente planteaste, y era el de No creo, no lo creo, hermano. el de qué hubiera pasado si Billy Peltzer se hubiera enfrentado a una amenaza mayor, y esta película, en vez de estar ambientada en una parte decembrina, fuera en esta época de Halloween, en donde realmente la amenaza hubieran sido unos gremlins y la película hubiera sido terror. Así de entrada me vino a la mente, en cuanto yo pensé en esto, que la estaba viendo, yo pensé directamente en los Critters. O sea, es como es inevitable casi vincular a estas dos criaturas, porque son criaturas de los 80s que muchas personas, pues, con las que muchas personas crecimos. Y en el caso de Critters, sí es como esta orientación más a una cinta de terror completamente. Uh-huh. Entonces, yo me imaginé unas criaturas que fueran una amenaza total y absoluta para la ciudad, ya sea que se coman a las personas o que maten solamente por el placer de matar. Porque en esta cinta la amenaza es porque ellos hacen travesuras. Sí, son simplemente unos duendecillos traviesos. Y que curiosamente saben utilizar todo lo que existe en este mundo. O sea, saben Sí. manejar, saben proyectar sí, películas, sí, sí. saben... Son el cácaro del cine, Sí. está genial. Entonces, no, que fuera una amenaza realmente a la sociedad, pudiéramos tener una película con unas criaturas que, si bien ya son representativas de la década de los 80, todavía serían como más representativas de la cultura del terror. Ahora que, por ejemplo, si en vez de que surgiera la metamorfosis de las criaturas, los hubiéramos tenido así adorables y que fueran realmente... atacaran, o sea, la gente no sospecharía de ellos en algún momento. Entonces, que estén desapareciendo o encontrando a personas que las ataca algún animal y nunca sospechen de los muawis. Que en esta película tenemos a un cuerpo de policías muy similar al de payasos espaciales. Exactamente, sí. Payasos asesinos del espacio exterior, que no le hacen caso a los niños, a los chavos, ¿no? Dicen, ay, sí, por favor, hay accidentes. Pues son accidentes, no son los gremlins. Y ya cuando los ven dicen, mejor vámonos de aquí. Siendo, cuando atacan a Papá Noel, dices, no puede ser posible. Que ahora esta parte de Papá Noel, creo que fue el peor diálogo que pudo haber en esta película, en esta cinta. Ajá. Fue justamente cuando la que se vuelve novia de Billy. Platica su historia. O sea, fue muy forzado la forma en que hicieron que platicara su historia de por qué odiaba la Navidad. Y realmente fue fatídico el hecho de que odiara la Navidad. Dices, no manches. Fíjate que en esta semana di clase de literatura. Y en esta clase de literatura estábamos hablando de los argumentos y las líneas argumentales. Uh-huh. Las líneas argumentales tienen que tener una importancia en tu historia, una relevancia, algo importante, algo que le funcione. No tener que meterla como calzador, porque si lo haces así, la gente
no logra como empatizar con ellos. O sea, fue una historia, no estoy descalificando la historia, fue muy trágica y ves a la pobre chica que está llorando porque dices, no manches, o sea, neta fue muy trágica la muerte de su papá. O sea, puede parecer en 100 maneras en 1000 maneras de morir. En el programa, fácil pudiera parecer esa muerte. Pero no le da nada a la historia. Absolutamente nada. Que a lo mejor hubiera tenido más peso el hecho de que la chica no le gustara la Navidad, que a lo mejor al ver a un Santa Claus ella pudiera sentir alguna situación, algo que tuviera relevancia con la historia, a lo mejor hubiera sido importante. Pero no tiene nada de relevancia este episodio de la película y pasa desapercibido. A mí, por ejemplo, dentro de este universo en donde estamos planteando la película de terror decembrina, a mí se me ocurre que igual ella diga, ¿sabes qué? Es que yo odio la Navidad porque vi que una criatura en las sombras atacó a mi papá. Sí, en ese momento ya tiene relevancia. Exactamente. No supo nada más supo que salió una bola de pelo corriendo que había atacado a su papá. Entonces ahí planteamos que fue el primer Moawi que llegó a la ciudad, que a lo mejor el chinito capturó. Ajá. Entonces... No, imagínate que Gizmo realmente fuera el malvado, porque en todas las películas de Gremlins, Gizmo tiene ciertas... Es bondadoso, es un personaje bueno, es tierno y es bueno, e intenta salvar, incluso en una sale con su cinta de Rambo, ¿no? Sí, en la 2 es genial. Entonces, como que tiene esa intención de ser un personaje bondadoso, pero que en lugar de ser un personaje bondadoso, que sea el personaje malvado y sea Rayita, ¿no? O sea, bueno, no sea Rayita, que siga siendo Gizmo, pero con la personalidad de Rayita. Porque de entre todos los Gremlins, que todos son relativamente buenos porque solamente son traviesos, el caso de Rayita, él sí se nota que es malvado. De hecho, le dispara a nuestros personajes en recurrentes ocasiones. A nuestro personaje principal le dispara una flecha, hay una ballesta, e intenta atacarlo con una sierra eléctrica. Entonces sí. Que a mí me sorprende el bat que tenía. Sí, ha de ser de adamantium o tener una aleación ahí madera con hierro. Sí. ¿Cómo se llama el de Wakanda? Con vibranio. Ajá. Una cosa así para que ese bat pudiera soportar el ataque de la sierra de Rayita. Sí, definitivamente. Pero imagínate que sí empiecen a desaparecer los niños, después gente más grande, y que no sospechen de los Gremlins o de los Moawis, que son personajes o son criaturas pues tiernas, ¿no? Felpuditas, quieres abrazarlas. Sin embargo, que empiece a ocurrir como lo que ocurre con el perro, con Barney, que lo tienen amarrado en la... pobrecito perrito. en la entrada. Pero ahí tú ya sabes que son los Gremlins, sin embargo que no lo sepas, que no lo descubras hasta posteriormente. O que a lo mejor lo retraten como esta parte de que son traviesos, que sí son unos duendecillos traviesos, peludos, apapachables, pero que realmente a lo mejor con luna llena es en donde entran estos instintos asesinos. Que fíjate que a mí me gusta mucho el hecho de que sea el agua, porque al ser agua, de hecho lo hubieran podido haber aprovechado más este recurso, porque el agua está en todos lados. Entonces justo cuando se va a volver a reproducir Rayita, que es cuando lo matan, es cuando puede surgir nuevamente la amenaza. Entonces que cuando se mojen no salgan tantos, porque salen muchísimos, que salga uno, simplemente se duplique. Que no haya más. Entonces, que ya estés a punto de matarlo, y es más que cuando esté a punto de morir, si todavía le cae agua, es más, si al cadáver le cae agua, que se pueda reproducir, porque son criaturas inexplicables. Entonces, que en algún punto de la historia digamos, ya lo encontramos, es una amenaza, gracias a que no se le dan de comer después de las 12 de la noche, o que come algún tipo de alimento, o que toma agua, o que le da la luz de la luna, o la luz de la luna llena, o cualquier esta situación, pero que además la situación del agua siga existiendo, siga siendo parte de la amenaza, y que solamente se duplique. Entonces, con esta situación de que cuando llegan al clímax o al segundo, o a un falso segundo giro argumental, o a un falso clímax, se moje, maten a todas las criaturas.
pero cuando quieran limpiarlas, que quieran barrer, que pues que limpien con agua y en ese momento vuelvan a surgir todos y entonces ya se cuiden mucho más nuestros gremlins y tengamos una batalla mucho más feroz en contra de unos gremlins que ya saben cuál puede ser o su punto débil, o que ya saben que su oponente sabe cuál es su punto débil, o que ya saben que la persona es Bueno, después de si sí saben si vas a ir o no vas a ir, pues ahorita nos despedimos un momento y continuamos con esta deconstrucción de Gremlins. En un momento regresamos. Sí, así, no nos pusimos de acuerdo, pero sí, en un momento regresamos para seguir con la segunda parte de la deconstrucción de Gremlins de 1984. En un momento regresamos. Una nube. What is it? Continuamos. Ok, queridos amigos del Hubiera Podcast y del Pipila MX, pues regresamos a este episodio en donde estamos hablando de esta cinta de 1984 de Los Gremlins. Producida por Steven Spielberg. Es que tengo que fingir mi voz para esa... Ahora que ya sea un adulto mayor. me siento como Ted Mosby de How I Met Your Mother. Ajá. Ya quiero... ¿Cómo sabes que tengo botas rojas? Porque yo sí espero ser grande. Ok. Y estar en mi... ¿Cómo se llama? En mi terraza tomando té, viendo el horizonte. La prueba de la terraza. La prueba de la terraza. Ok. En el pórtico. La prueba del pórtico. Si ves, o sea, nos callaron. Oh, nos dijeron que no sabemos nada, que... Lo que pasa es que el crew está muy bien informado. Sí, tiene claro. otros medios para... Tiene otros datos el crew. Se bloquea aquí ya. Sí, seguimos. Ok, continuamos pues. Justamente también algo que no podría faltar en esta cinta es obviamente en donde alaban las cosas hechas en Estados Unidos y es en donde, por ejemplo, uno de los datos que dicen del nombre de la cinta es que hace referencia al Kremlin. Entonces, a raíz de eso, y no sé si acuerdas que hay un personaje que justamente está diciendo que todo lo importado está mal hecho, que nada mejor que su bulldozer completamente americano. Y que después se alcoholiza porque se da cuenta que tiene piezas extranjeras. Y a las piezas extranjeras les llama gremlins. De hecho, es una cinta muy xenófoba. A final de cuentas, justamente este patriotismo estadounidense que surgió después o durante la Guerra Fría, al igual como la cinta de Rocky, en donde tuvimos en Rocky 4, que es en donde pelea contra Ivan Drago. Justamente sí, nombre de la película hace referencia al Kremlin y por eso son los Gremlins. Que Steven Spielberg denota muchísimo su patriotismo a lo largo de su filmografía, siempre como que intenta retratar a Estados Unidos como una gran potencia y como la mejor nación en donde puedes nacer, porque es para él el mejor país. Entonces, una película de terror con criaturas adorables pudiera ser la primera opción que planteamos en el Hubiera Podcast. Estaría padre. Imagínate, sería como Chucky. Ándale. Solo que Chucky no está tan grato a la vista como los Gremlins. Pues más que nada por esta parte donde el muñeco es el objeto poseído, ¿no? Sí. Entonces, y realmente sufre un cambio. Porque tú ves al amigo feliz, o no me acuerdo cómo se llamaba, el niño bueno, creo que se llamaba la figura, y pues parecía un juguete ñoño, pues, o sea, un muñeco cualquiera, pero sí hace un cambio completamente en sus facciones al momento de que ya se vuelve Chucky, sí se vuelve un poquito más grotesco, el muñeco está despeinado, sí se ve... Sí causa un poquito de miedo en esa época. Que no ocurre lo mismo con el Chucky que se estrenó hace 2 años. Que interpreta la voz es Mark Hamill, el que hace a Mark Hamill. ¿Sí es Mark Hamill? El de Luke Skywalker. No sé. Bueno, tú dime.
El punto es, nos estamos desviando y estamos hablando de Gremlins, la película. Hermano, segundo viera. Ok, aquí por ejemplo, obviamente vamos a hablar de viene siendo Rand Peltzer, que es el papá de nuestro personaje principal, que es un Pidos. Ok. Oye, ¿qué aguanto tiene la esposa? Ese personaje. O sea, te aseguro que si tú haces ese tipo de inventos en tu casa. Ya estaría como en mi 10º matrimonio. Sí, exactamente. Exactamente. Y lo toma con humor. Sí. Y lo más padre es que quieren utilizarlos para que no se sienta mal el marido. Sí, o sea, y algo que me sorprende, algo que yo le festejaría, de hecho lo único que yo haría en la máquina que hace jugo de naranja, que pela y exprime las naranjas, yo le pondría una cápsula alrededor, porque si te fijas, de una naranja No, sí. produjo una cantidad inmensa de jugo de naranja esparcido por toda la cocina, pero al final de cuentas fue muchísima jugo de naranja. Entonces dije, no, le pongo algo arriba y aprovecho que no sé si multiplique la naranja, qué es lo que haga, pero saca muchísimo La jugo. rehidratación del jugo, o sea, las moléculas se expanden de una gran manera. Sí. Entonces, bueno, a donde íbamos es justamente, a mí se me ocurría también este escenario en donde el papá de nuestro personaje principal fuera más como un científico loco. Ajá. Y que aquí volvemos a esa teoría que en algún momento se dijo de los Furbies, Ajá. que eran unos muñecos poseídos. Se me ocurre que justamente este inventor, al querer hacer el juguete de novedad Ajá. para Navidad, Ajá. crea a Gizmo A Gizmo. como su primer prototipo, pero resulta que el interruptor estaba en mano. No, pues tendríamos, estamos hablando de los 80s, estamos hablando de una época en donde, si bien no es la cúspide de este síndrome de Frankenstein, Ujú. sí estamos teniendo como episodios de ciencia ficción en donde podemos retratar a este tipo de personajes. Entonces, con esta ideología, por ejemplo, para que lo tengan más cercano y más próximo, esta ideología que tiene Ultron, que a lo mejor sí tienen las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, en donde dicen un robot va a proteger a un ser humano. Las 3 leyes de la robótica se resumen en eso. Sí, o sea, uno es obedecerlo, Ajá. la segunda es Protegerlo. y la tercera es protegerse a sí mismo, pero sin poner en conflicto con las otras dos leyes. Entonces, que existan estas 2 leyes, estas 3 leyes de la robótica, pero que al final se dé cuenta que la única forma de salvar al ser humano es exterminando al ser humano. Que estamos hablando del 84, no es una época en donde esta ideología esté tan explotada en la pantalla grande. Entonces, sí estaría padre como este ataque por parte de los gremlins. ¿Cuál es el problema? Que nos desprenderíamos de esta intención de que cuando se mojan, o de esta postura de que cuando se mojan, se reproducen. Si se mojan estas criaturas al ser robots, pueden descomponerse. Lo que sí podemos hacer es que cuando se mojan es cuando se altera un poquito estos chips que le dan la inteligencia artificial a nuestras criaturas, y en ese momento es cuando ya cambia su ideología, en donde vea que la mejor forma de salvar al ser humano es acabando con su máxima amenaza, que es el ser humano. Incluso pudiéramos tener que sea una historia mucho más cruda, en donde nuestros muñequitos de Navidad puedan ver que están sufriendo los humanos, que un humano de repente asalta a otro humano, hiere a otro humano, empieza a resultar ser una misma amenaza para sí mismo, y dice mejor Gizmo, o nuestra criatura creada por el papá de nuestro personaje principal, pues mejor vamos a matar a los humanos para que no resulten ser una amenaza para ellos mismos. Ahora que, por ejemplo, justamente ahorita que mencionaste el dato de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, yo me acuerdo, o sea, he leído el libro de Yo Robot, Ajá. también el de la Fundación, Ajá. y no me acuerdo, ahí como la última pregunta creo que también yo lo llegué a leer, Ajá. y me surgió la duda, porque aunque he leído como 3 libros de él, nunca me había puesto a investigar más o menos cuándo fue el tiempo en donde él estuvo como un escritor prolífero. Y justamente él nace en el
año 20, Ajá. y el tiempo en donde estuvo escribiendo fue del 39 hasta el 92. Ajá. Entonces, justamente para esta década de los 80s ya estaban sus leyes de la robótica Sí. establecidas. Entonces, sí pudo alguien tranquilamente el haber tomado esta idea para plantear este escenario de un robot, una inteligencia artificial en este momento, que la única opción que tiene para proteger a los humanos es, pues, obviamente destruir a los humanos para volver a empezar desde cero, ¿no? Ajá. Para sea como que la conciencia que va a cuidar de la humanidad, partiendo desde los niños, ¿no? Por así decirlo. Sí, que ya muchas personas que pudiéramos pensar en un arreglo de la sociedad, ya la forma en la que lo pensamos es, pues lo mejor es iniciar casi desde cero, ¿no? Nada más que en lo personal, por ejemplo, obviamente yo no voy a pensar en un genocidio con la finalidad de arreglar y solucionar las cosas, ¿no? O sea, sí, lo mejor es como eliminar todas estas ideas que tenemos arraigadas que van mucho de la mano con lo que tememos y con el instinto de supervivencia, pero pues no, pues mejor sí hay que educar a los niños, ¿no? Que les recomiendo, ya que tocamos el tema de Isaac Asimov, toda la saga de la Fundación es buenísima, Hacia la Fundación, la Segunda Fundación, la Fundación, todas estas historias en donde hablan incluso de esta conexión psíquica entre los personajes. Es muy interesante, está muy buena. Pero sí, tener una amenaza de un muñequito, pero que al ser tierno es lo que hace que no estés como tan preparado para su ataque, es lo que nos puede dar una historia buena. Porque si nada más es un muñeco, como que no logra ser tan efectivo y puede resultar siendo una historia que puede envejecer y que ya conforme pasa el tiempo ya no le gusta tanto a la gente, como en el caso de Chucky. Porque ya llega un momento en donde dice, es un muñeco. O sea, ¿cómo un muñeco va a resultar ser una amenaza para nosotros? No, que sea un muñeco tierno, que no te das cuenta que está siendo él el que está matando a las personas, o que a lo mejor la gente sabe que es el muñeco el que está matando a las personas, pero los personajes no lo saben. Entonces, imagínate un niño que se va a dormir con su muñeco y que amanece muerto, a lo mejor asfixiado o algo por el estilo. Sí pudieran resultar ser escenas más grotescas, muy fuertes, pero sí puede ser de... Entonces, ¿cómo vamos a salvarnos? Incluso la gente puede decir, o el público, el espectador puede decir, ¿cómo se van a salvar si están matando mientras están dormidos? Ahora que, por ejemplo, a mí se me ocurría dentro de esto el de que Gizmo fuera todavía una inteligencia mayor, o sea, que se pudiera desarrollar muchísimo y que él empezara con la producción de los demás Gizmos, o el de que fuera como que la máquina, que el papá hubiera inventado una máquina que se encarga de la confección y de todos los gremlins, y que justamente esta máquina sea la que les da la conciencia, y a lo mejor Gizmo, en vez de ser uno de los personajes, viene siendo como que esta máquina malvada que crea juguetes que quieren destruir a las personas. Yo ahorita estaba buscando, ¿es el MK Ultra? El que es de los robots, en donde se decía que en el 2000 los robots iban a rebelarse. No, ese es otro proyecto. Que viajó, este viajero del tiempo que está la teoría de que... El Y2K. Ajá, el Y2K, exactamente. El Y2K, en donde supuestamente las computadoras iban a revelar, y que gracias a que vino este viajero en el tiempo, nosotros, a este universo paralelo, se salvó, esta línea del tiempo se salvó. John Titor. Ajá, exactamente. Muchas gracias. Te digo, me encanta la historia, pero siempre se me olvidan los datos importantes. Sí que viaja, nos avisa acerca de lo que va a ocurrir con el Y2K. Gracias a que nos avisa, no ocurre nada. O sea, el simple hecho de que nosotros hayamos sido informados, no ocurre este desastre. Entonces, que nuestro pequeño amigo Gizmo sea el que inicia el Y2K, que sea una inteligencia al estilo precisamente, digo, es como que el que tenemos más cercano, que es Ultron, que logra controlar todos los dispositivos. Y entonces, al tener control de todos los dispositivos, imagínate que tenga, no sé si has leído el libro de Cell de Stephen King. No, me acuerdo. Es una nueva propuesta para hacer zombies, y aquí se hacen zombies a través de las llamadas telefónicas. Entonces, cuando una persona recibe una llamada telefónica, recibe ciertas ondas y se convierte en un zombie.
Entonces, que sea algo así por el estilo, que reciban ondas al cerebro, que sepa controlar también las ondas o las microondas o lo que sea, cuando se transporte, y que convierta esta criatura, no solamente que sean sus amigos o sus criaturas que crea la amenaza, sino que también pueda atacar a las personas a través de los teléfonos o algo por el estilo, y a lo mejor no se conviertan en zombies, pero sí los mata. Ahora, para todos nuestros amiguitos del 95, del 95 para acá, porque creo que a los 5 años no tenían ellos conciencia todavía de saber qué era el Y2K, Ajá. es justamente este fenómeno que decían que se iba a dar al momento de que las computadoras hicieran el cambio al nuevo milenio. Ajá. Entonces, al momento de que los contadores, hornos de microondas, las computadoras y todo aquel dispositivo electrónico que tenía en su interior un reloj, tenían la teoría de que al momento de hacer el cambio de 1999 al año 2000, iba esto a ocasionar una falla en el sistema porque no había forma de cómo volver a iniciar desde 00. Entonces decían que a raíz de esto iba a haber cataclismos nucleares, las máquinas de los hospitales iban a dejar de funcionar, y muchos aparatos. Que tiene más sentido y es más divertido si decimos que las máquinas se van a rebelar. ¿Sí? La verdad. Sí, ¿A quién pero engañamos? Pero sí, de eso trataba el Y2K. Y que tenía también esta relación con el hecho de que el fin del mundo iba a ser en el año 2000. Que supuestamente de donde viene John Titor, ahí sí ocurrió el Y2K. Ajá. Y entonces ellos sí vivieron un apocalipsis a raíz de esta situación. Exactamente, que no lo podemos descartar porque creo que también hay otra teoría que es... se supone que el año 2000 no puede proceder por los ordenadores a 64 bits y que creo que es en el 2032 en donde realmente va a pasar esto, entonces no nos hemos salvado aún. Y también está obviamente la teoría del maya disléxico. Ah, sí. De que no había escrito 2012, sino que era el 2021. Entonces que estamos preparados para el próximo año. Sí, el 2020 solamente es una preparación para el 2021. Y si sí pasa, va a ser, el Hubiera Podcast va a ser, vamos a ser profetas. Sí, vamos a ser los profetas que anunciamos el cataclismo 2021, mundial. sí. En el 2021. Aunque ya existe el meme, pero nosotros lo dijimos en un programa. Muy bien, hermano, otro Hubiera. Ok, pues también a mí, dentro de toda esta historia se me ocurría, ya tenemos el de que a lo mejor el papá de nuestro personaje principal, obviamente con esto de que es un científico, bueno, quiere ser un inventor, pero no tiene todavía ningún invento que haya logrado despuntar o que le dé esta fama y reconocimiento. Obviamente llega a este pequeño bazar, no al hecho de buscar un regalo para su hijo, que dices, pues, ¿quién? Ya es muy raro que a ese joven alguien le regale un cachorro, no una mascota, sino que a lo mejor al momento de que quiso ir a esta exposición de productos sale completamente desilusionado, dice, pues ya lo único que tengo, pues mínimo le llevo un regalo de Navidad a mi esposa. Llega justamente a este bazar, se encuentra con el tendero, que es esta persona, este chino con esta tonalidad mística. Que es como el de Los Simpson cuando va a comprar la garra. La garra, exactamente. Que él está empezando a curiosar en el bazar y se encuentra con el Moawi. Y dice, esta es la idea que me puede hacer millonario, el a lo mejor exhibirlo, mostrarlo, el que ve que es una persona, es un muñequito simpático, dice, no, sí, lo podemos exponer en ferias. Obviamente nuestro sabio chino dice, ¿sabes qué? Es que no te lo puedo vender, porque es una criatura muy peligrosa. Entonces, el señor Plitz lo roba, justamente para él, en busca de hacerse famoso. No conoce cuáles son las instrucciones para cuidar al pequeño Gizmo. Ponle que sucede nuevamente el de que los gremlins salen, son criaturas traviesas y todo esto, pero tener a un samurái o a un ninja
el que sea el que nos ayude a derrotar a los gremlins. A final de cuentas, que este personaje tome un poquito más de peso en la resolución del problema. Mira, me estabas perdiendo. De hecho, cuando estabas tú hablando, yo dije, no, que no se lo robe, que el papá cree una criatura basada en ese Moai que vio en la tienda. Incluso pensé que el papá empezara a controlar estos muñequitos como una especie de Mordor en la Tierra Media. Empezar a controlar a los muñequitos con un control remoto en un cuarto así oscuro, hasta que dijiste que salga un samurái o un ninja. Dije, sí lo quiero. Sí me interesa ver a un samurái matando gremlins al estilo Gohan en la saga de Cell cuando mata a todos los mini-Cell. Que el día de hoy estamos llenos de referencias noventeras y ochenteras aquí en el Hubiera Podcast. Que por ejemplo, a mí a lo mejor se me ocurría que tal vez sea como un maestro. Ajá. Entonces, cuando él escucha o ve que la amenaza se destapa, le hable a una orden secreta o que sea el líder de una orden secreta, y entonces ya llegan una serie de ninjas o una serie de, como en este caso de la momia, que están los protectores justamente del secreto, que traten de eliminar a estas amenazas. Hermano, ya me volviste a desconectar. Yo quiero un samurái o a un ninja matando gremlins. No me importa. Es más, voy por mis $11 millones para hacer mi propia historia con ninjas. Muy bien. Antes de continuar y seguir, tenemos que recordar que tenemos que regresar con el tema de los ninjas y de los samuráis, ya sea una orden secreta de samuráis y de ninjas o un solo ninja atacando y defendiendo a la ciudad. Pero eso lo vamos a regresar para platicarlo en el segundo bloque, en el tercer bloque y ya último bloque de El Hubiera Podcast. ¿Vale? Ahorita regresamos. En un momento regresamos. Continuamos. Amigas y amigos del Hubiera Podcast, ya estamos presentes aquí, listos para este tercer bloque de Gremlins en el Hubiera Podcast a través de elpipila.mx. Y nos quedamos hablando en el bloque anterior acerca de ninjas que pudieran acabar con nuestra amenaza de los gremlins, que yo imagino que solamente puedan morir si les cortas la cabeza. De ahí en más no hay otra forma y tiene que ser un corte específico, y por eso tienen que ser los ninjas o los samuráis los que se encargan de acabar con los gremlins. Ahora, espérate, algo que ya habíamos olvidado en todos nuestros episodios de El Hubiera Podcast, el de ¿qué te parece que muere la mamá? Entonces, tenemos a un Billy Peltzer que se vuelve un justiciero encapuchado. Tenemos de regreso a nuestro justiciero encapuchado en el episodio del día de hoy del Hubiera Podcast. Toda la segunda temporada no había salido. No habíamos tenido un justiciero encapuchado en toda la segunda temporada, y justamente diste pie a esto. A mí me hubieras tenido un personaje mucho más complejo. Un personaje que sí te hubiera dado como pie a profundizar más en su psicología. No nada más ser el chavito que va a resolver lo que él mismo pudo haber provocado, sino es el niño que ya busca venganza. Y aquí me hubiera gustado, no me hubiera gustado que hubiera muerto la mamá, no hubiera sido algo grato realmente, pero sí, que le hubiera dado como otro toque a la historia. Pero es que además la mamá es un personaje buenísimo para matar gremlins. Sí. Es el primer personaje que casi acaba con la amenaza total de los gremlins. De los 4 que estaban en la casa, mató a 3. Sí. O sea, y fue así, dije, no, o sea, en esta nueva línea discursiva de lo políticamente correcto que tenemos en Hollywood, en 1984 tenemos a uno de los mejores personajes femeninos que casi elimina la amenaza total de la película, y que por esta situación, pues Rayita hubiera sido como, pues vengando también él a sus criaturas, a sus creaciones, de decir, pues tú mataste a los míos, yo te mato a ti. Y
Rayita mata a la mamá, Billy mata a Rayita. En un final épico, me los imagino en un duelo antes de que salga el sol. Ah, los sí. dos con sus katanas. En una lucha encarnizada. No, ¿por qué los dos con katanas? Billy con katana y el Rayita con sus rayas, con sus garras. Billy con un bat y Sí, Rayita con su sierra eléctrica. Que gracias a que el día de hoy es el episodio con referencias, volví a recordar la película de Rec 3, en donde tenemos a una mujer con su vestido de novia, con una sierra eléctrica llena de sangre en un túnel, y de fondo musical tienes Gavilán o Paloma. Del gran maestro José José. Bueno, en esta es la versión española. Ajá. Antes de que la grabara José José, tuvo una versión española, Gavilán o Paloma, y es la que nosotros podemos apreciar en la película de Rec 3 Génesis, y no estamos hablando de esa película el día de hoy. Entonces, seguimos con el encuentro final entre Rayita y Billy con una katana. Que hubiera estado padre también. Imagínate que fue una amenaza todavía más grande, que no la logran detener a la primera. Casi dominan por completo la ciudad. Tenemos a refugiados en las alcantarillas porque ya tienen dominado el pueblo. El pueblo solamente puede salir en las noches o en el día, pero no puede entrar a ningún lugar. Porque no pueden entrar a ningún lugar oscuro porque allí están los gremlins. Y entonces, en este periodo en donde ellos dominan la ciudad, Billy logra salir a entrenarse como especie de Batman para vengar la muerte de su mamá. Y ya regresa con una cinta y un traje con su kimono. Con su kimono, exactamente, para pelear contra la amenaza de los gremlins. Que ahora, por ejemplo, justamente si ponemos que todos los gremlins sean una amenaza así muy grande, que volvemos a que esta cinta fuera como entre sus... No creo que suspenso, sería más acción todavía. Ajá. Y pues a mí no me desagradaría del todo el ver, justamente como bien lo mencionábamos, alguna orden secreta o unas personas que tenían el conocimiento de que estas criaturas en algún punto existían, que destruyeron algún pueblo o han destruido civilizaciones ya anteriormente y que tratan de rescatar la caída del Imperio Romano, que saque como estas historias, ándale. ¿no? A lo mejor ya estamos entrando como más en algo... no sé. Ay, a lo mejor como si todo lo que dijéramos fuera muy coherente o fuera unas líneas muy bien escritas. Bueno, entonces, sin importar que gracias a los gremlins han caído el Imperio Romano, el Imperio griego, Napoleón, Egipto, y así grandes potencias que han sido derrumbadas, que es a raíz de que ya sea que esta orden, incluso es probable que esta orden toma la decisión de cuando ya ve como mucho poder en alguien y que ya los está consumiendo ese poder, suelta a los gremlins. Ahora que sea esta parte más bien justiciera. Sí, en lugar de que sea que se encargan de detenerlos, se encargan de liberarlos para detener la ambición del imperio. Aquí, por ejemplo, me plantea uno de los escenarios en la película de Depredador, si no mal recuerdo, la 2. Ajá. Sí, creo que es en la 2. Justamente donde al final a nuestro personaje principal, no me acuerdo cómo se llama, es un actor de color, le entregan de regalo una pistola. Ajá. Que es con un grabado muy antiguo, así como de Luis XV o una cosa así. Ajá. Y aquí mencionaban que justamente los depredadores aparecían en momentos en donde la historia de la humanidad como que estaba en crisis y que venían como para mediar el conflicto, eliminando a ambas partes. Y en esta película, en la Depredador 2, es porque sucede o hay mucho conflicto con las pandillas o unos vendedores de drogas, justamente en Nueva York, que es en donde llegan y se dedica justamente tanto a matar a policías como matar a criminales. Que yo me pongo a pensar, sería con la intención de liberarlos para controlar la ambición de Estados Unidos, que tendríamos que quitar por completo a Steven Spielberg en la producción. Tendríamos que dejar de ser una superproducción. Ajá. Pasaría a ser casi una producción independiente, porque estamos hablando de que los están liberando porque Estados Unidos está creciendo mucho y tendría cierto espacio para la crítica social.
Sin embargo, que se sueltan sin querer, o sea, que encuentra el refugio, por así decirlo, el papá de Billy, y al encontrar el refugio es cuando lo libera sin querer, empieza a existir esta amenaza en el pueblo y se dan cuenta este grupo de samuráis o de esta organización se da cuenta de lo que está ocurriendo y entonces dicen, no era momento para liberarlos. O sea, sí a lo mejor los estaban programando. Para decir, es momento de atacar a Estados Unidos o próximamente vamos a atacar a Estados Unidos, pero todavía no, porque todavía no han crecido lo suficiente, todavía pueden reivindicarse. Si no lo hacen, los íbamos a soltar en Estados Unidos y a raíz de esto es que empiezan a atacar. A lo mejor están programados de alguna manera estas criaturas para decir, solamente vamos a atacar al pueblo o al imperio que me están diciendo atacar. Entonces, como ya está la programación, porque en un futuro los iban a atacar, pero todavía no era el momento. Entonces, como son justicieros, todavía no ocurre, todavía no es el momento para hacer nuestro trabajo, entonces tenemos que detenerlos. O esta parte de que, como bien lo mencionas, todavía no están completamente terminados o no es el momento adecuado, todavía la psique no está bien desarrollada. Ajá. Entonces, es esta parte en donde quieren destruir todos, tanto a buenos como malos, a gente buena, o sea, que quieren hacer destrozos a otro país, exactamente, pues, de que se desplacen, ajá. Y ya por eso esta orden que los controla es la que se tiene que encargar ahora de detenerlos. Y que nos daría pie a una segunda parte en donde a lo mejor ya no son los justicieros que van a detener a los gremlins. Ahora sí, ya en la segunda parte ya creció el imperio americano, entre comillas por decir imperio, sino ya creció la economía, la potencia, ya es una amenaza para el mundo y en ese momento ya no, los justicieros o esta organización ya libera a los nuevos gremlins. Y ahora ya no nada más vamos a pelearnos contra los gremlins, sino a lo mejor incluso contra la misma organización, que ya la organización no va a detener a los gremlins, sino la organización se va a encargar de controlarlos para que acaben con el país. A lo mejor ahorita estamos hablando de Estados Unidos, pero puede ser otro país, ¿no? Incluso un país ficticio que está creciendo y que generó un imperio en este siglo XX o el siglo XXI. Pudiera ser. ¿O qué te parece esta parte en donde en la historia hubiéramos tenido dos tribus? Ajá. Que al final estén dormidas o sea, sí, en el tiempo. A lo mejor el papá encuentra unos huevecillos, se mojan sin querer, salen los gremlins malos y en ese momento se activa algo y los gremlins los gizmos reviven y tenemos una batalla entre estos muñequitos tiernos contra estas criaturas, pero ya en una escala muy similar, cantidades iguales. ¿No? 5 contra 5 y cosas así, entonces tendríamos... Que se recupere esta intención del agua, ¿no? Normalmente para que un capullo o un huevecillo se abra, eclosione, la palabra del día de hoy. Para que un huevecillo se abra, tiene que tener calor, ¿no? Por eso se empolla normalmente. Uh-huh. En este caso... Y en el caso de los huevos de dragón tienen que incluso ponerse en las llamas directas y tiene que haber un sacrificio ahí, de acuerdo a la filosofía de Juego de Tronos. Pero en esta ocasión que se rompa como esta ideología y que se abran con el agua. Entonces salen los gremlins malos, aparece nuestro tendero, que es el que conoce la historia, y es el que tiene que ir a un templo o algo para revivir a los buenos. A los gizmos. A los gizmos. Sí, y que a lo mejor incluso puede morir. Y en ese momento nuestro personaje principal pues ya tiene esta intención de que ahora es su misión revivirlos. Y llega como Aragorn en la batalla con los espíritus detrás de él atacar a los demás. A los demás. Sí, estamos llenos de referencias el día de hoy. Justamente una referencia más, esta batalla como en Small Soldiers, en donde los carbonitas son muy débiles, los carbonitas contra el ejército, ¿no? Ajá. Entonces y justamente los gizmos tienen que ser ayudados por Peltzer y a lo mejor los inventos del papá. Ahora sí sirven para algo. Sí, para atacar a los gremlins. Imagínate que hubiera que generar... Eso me hubiera encantado y que hubieran rescatado todavía más, porque el hecho de que sea inventor solamente si funciona como un comedy relief. Ajá. Pero que hubiera hecho una lámpara.
Una lámpara, no sé, sí. algo que prende cuando das los aplausos. No, o una arma que lanza pura luz ultravioleta, Ajá. ¿no? Algo que él pensaba que iba a ser una lámpara o algo para ver en la oscuridad y creía que él no funcionaba, pero sí arroja ciertos rayos de luz que mata a nuestros los gremlins. Esto, Y ya claro. se rescata como esta parte de que es un inventor y que no funciona y ni sirve para nada, como la historia de la muerte del papá de nuestra chica. De la chica. Que es muy trágico, insisto, es muy trágico. No lo celebro, pero tampoco sirve nada para nada. Para nada en la historia. historia. Bueno, Pues ya. hermano, ¿algo más que quieras agregar Estamos a en esa las cinta? últimas. No, ya estamos en los últimos minutos. Agradecerles muchísimo que estén aquí presentes. Nuevamente, mandarles saludos a todas las personas que nos ven el día de hoy por tiempo. Creo que ya no alcanzamos a mencionarlos. Pero sí le mando un saludo muy afectuoso a Ángel Jiménez. Sí se apellida Jiménez. Ángel, tú sabes que eres tú. Exactamente. Cuando veas este episodio, Sí, sabes que tú sabes que eres tú. porque el día de hoy tuvimos una clase y el día de hoy le dije que lo iba a mandar a saludar y aquí está su saludo. No va a aparecer el saludo el día de mañana, pero sí en uno de los cuando salga el episodio del día de hoy. Ya te imagino editando el audio, Ángel López. Sí, no sé, es más, lo voy a decir aquí. Ángel Jiménez, para que cuando diga en la edición no mis labios no digan otra cosa. Pues bueno, queridos amigos del Pipila MX y del Hubiera Podcast, les agradecemos como siempre la permanencia en este episodio y recuerden, como cada semana, coman frutas y verduras. Yo recuerden que tienen que se suscriban por favor al canal, denle like si les gustó el episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita, pongan el episodio en Spotify, escúchenlo en todas las plataformas en donde nos encuentren o solamente en una de ellas, pero en esa plataforma recomiéndennos, no sean malos si les gustó el episodio de hoy y si les gusta el contenido que estamos haciendo cada semana para ustedes, porque como dijimos la semana pasada, nosotros, si seguimos teniendo los mismos podescuchas a lo largo de este tiempo, vamos a seguir haciendo el programa sin ningún problema. Y por mi parte, recordarles también, como cada semana, que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? After all this time. Always. Hasta la próxima. Esto es una producción del pipila.mx.